Muy buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy estamos aquí con el MX5. Hacía tiempo que no subía vídeos de coches y realmente me apetecía volver a subir algo. Desde las últimas veces que habéis visto vosotros el MX5 le he hecho muchas cosas, bastantes de hecho. La última con la que estoy es con el equipo de audio, que ahora os enseñaré. Pero bueno, nos pusimos hace... la semana pasada fue, ¿no? Sí. La semana pasada nos pusimos con el equipo de audio. Lo dejamos todo instalado. Voy a dar la vuelta a la cámara. Voy a dar la vuelta a la cámara y os explico. Lo dejamos todo instalado. Lo único que falló de la instalación fueron los RCAs, que como podéis ver los tengo por aquí, sacados ya del maletero. Eso es, para los que no sepáis lo que son los RCAs, son los cables que se encargan de dar la señal de audio desde la radio hasta aquí a la parte de atrás, a la etapa. Y desde aquí de la etapa salen los cables que dan la señal pues al subwoofer, como podéis ver tengo ahí. Y delante, en las puertas delanteras que he montado en las vías separadas. El paravientos bueno, las barras de decoración del MX5 que yo las tengo desmontadas aquí. Cuando yo compré el coche, venía con este... A ver, voy a darle la vuelta. Venía con este adaptador que aquí llevan dos... A ver, que enfoque esto, hombre. Llevan dos altavoces, que estos no los voy a amplificar porque estas barras van a ir fuera. O sea, esto va a ir fuera, pues vamos a montar unas barras también en condiciones. Entonces, ¿qué pasó? Pues esos cables fallaban y he comprado dos cables nuevos. Lo único que tengo que trabajar por dos, ¿vale? He comprado estos dos cables nuevos en Type R Sound y los vamos a montar y regular el equipo porque no está regulado. Luego os enseño la radio que vamos a estar a utilizar de fuente, porque también la he cambiado respecto a la anterior. Y bueno, un poquito más. La verdad que ahora solamente me queda, ya veis, he sacado el asiento, he sacado todo. Solamente me queda pues sacar los cables de aquí de dentro, volver a pasarlos por aquí por el medio y al maletero otra vez. Los cables de las puertas, eso fue lo peor de todo. Lo peor que tuve que hacer es el cableado de lo que es las puertas de cada altavoz, porque al montar el equipo, para los que no lo sepáis, los cables de serie, digamos, ya no dan servicio a los altavoces, sino que los cables de los altavoces tienen que venir desde la etapa, como dije anteriormente. Entonces tuve que pasar dos cables de altavoces, uno por este lado a esta puerta y el otro por el otro lado a esa puerta. Esa puerta fue un poquito más fácil. Yo lo que quise, también es verdad que los quise pasar por aquí, por donde van de serie, por ese macarrón. A ver si lo veis ahí, ¿vale? Por ahí lo quise pasar para que no se vea nada al abrir la puerta, porque hay gente que te lo pasa por aquí por fuera y se ve un trocito de cable aquí. Yo eso no lo quería, así que me esmeré muchísimo y lo pasé por aquí por dentro y entra en la puerta como si fuera el original. Pero por aquí, para sacar todo esto, tuve que desmontar la guantera, el módulo este que hay aquí, bueno, el ventilador con su caja de... no me acuerdo cómo se llama eso. La caja del ventilador que hay ahí, todo eso lo tuve que desmontar y luego pues todo el cableado va por aquí por debajo y si lo podéis ver, aquí está, ¿vale? Esto viene por aquí por debajo todo y va al maletero. Y por el otro lado más de lo mismo, viene el cable pues igual por aquí, por este macarrón que hay de serie, viene todo por aquí y si levanto la chapita, la moqueta, pues por aquí veis que va el otro cable de los altavoces. Así que nada, voy a sacar los RCAs y pasar los nuevos y después regulamos el equipo y todo lo demás y os digo qué más cosas le he estado haciendo al coche desde la última vez que lo visteis vosotros.
ya tenemos esto todo pasado, los cables RCA. Ya veis, los hemos pasado aquí, están pasados al maletero, conectados en la radio que estoy usando ahora mismo, que también cambié de radio. Esta es una Toto S8, el nuevo modelo, el Ultra. Antes tenía la Toto A6 Pro. Bueno, pues todo el cableado aquí, ya sabéis, si lleváis la radio de serie, esta radio viene con todos los cableados necesarios, incluso con conectores ISO, ¿vale? Que están aquí dentro, que no lo puedo sacar porque aquí hay muchísimo cable. Bueno, a ver si lo voy a poder sacar. ¿Veis? Si lleváis la radio de serie, lo que os va a hacer falta es este adaptador de la clema de serie al cableado ISO. Por lo demás, todo es plug and play. Esto ahora lo tengo que volver a meter aquí porque, como podéis ver, esto tiene muchísimo cableado. Por aquí tengo los RCAs, conexión en la radio, antena GPS, antena Wi-Fi, antena 4G, porque esta radio viene, como os digo, es Android. Tenemos un USB para meter. Bueno, le podemos meter una tarjeta SIM. De hecho, aquí en la parte de atrás, aquí mismo, trae lo que es la ranura para meterle una tarjeta SIM con datos y sin tener que estar conectados al Wi-Fi o al móvil. Tenemos directamente datos en la radio. Por lo demás, pues lo típico, ¿no? USB, que yo los tengo aquí. Tenemos USB, como podéis ver, tengo varios. Tenemos dos para almacenamiento externo, como podéis ver, en estos dos serían de almacenamiento externo. Yo tengo conectado aquí un USB para regular el equipo y otro que le puedes meter a un disco duro. Tenemos un USB, que este, si no recuerdo mal, era el de carga, ¿vale? Carga rápida. Y aquí tenemos el USB, que es para conectarle el teléfono. El teléfono para el Mirror Link, porque también podemos hacer conexión Mirror Link y tener lo que es la pantalla de nuestro móvil en la misma radio. Luego os lo enseño. Ahora vamos a dejar todo esto aquí metido, ¿vale? Por último, el cable de remote, de los tres cables que he pasado, dos RCAs, el remote es el que da la señal. Aquí le hemos puesto un conector Fast-On y lo hemos encintado para que no haya ningún tipo de corto. Y este RCA, que es el que sobra del subwoofer, pues igual encintado para que no haga ninguna masa y no tengamos interferencias ni nada. Así que ahora todo esto tiene que ir aquí metidito. Vamos a dejar aquí la radio metida en su sitio. Perfecto. Y ya ahora, por último, lo que vamos a hacer, montar toda la consola, todo lo que queda, regular el equipo y ya hemos terminado. Os voy a enseñar un poquito la radio. Como podéis ver, es la Toto S8 Ultra, es el último modelo que han sacado. Yo antes llevaba una Toto también, la A6 Pro. Como os digo, opté por una radio Android primero porque es como llevar una tablet o un móvil. Tienes múltiples opciones, puedes ver YouTube, puedes tener navegador, puedes tener teléfono con Bluetooth, todo lo tienes incluido en la misma radio. Luego la segunda parte es que tengo también la aplicación esta, a ver si la encuentro por aquí, el Torque Pro, que en su momento, cuando yo llegué a montar el turbo, que eso también lo quiero instalar, pues a través de la centralita y el OBD quiero sacar todos los datos como estos de aquí. En este caso no va a mostrar nada porque no hay nada conectado, pero bueno, quiero sacar todos estos datos en la pantalla Android en vez de llevar relojes por aquí perdidos, porque no tendría dónde ponerlos. Entonces una de las condiciones pues fue esa, ¿no? Poner Android simplemente por el tema este, y luego por todo lo que os comento. Este modelo en concreto, pues como podéis ver, ya os dije, es el último modelo que han sacado. Estamos hablando de la S8 series. Lleva versión de Android 8.1, no sé si lo llegáis a ver allí, sí, vale. Y bueno, la CPU es un Intel Octa-Core a 1,8 GHz, 4 GB de memoria RAM y luego 64 de almacenamiento. Como os mostré en el anterior clip, ahí en la guantera yo llevo los cables para poder conectar pues lo que quisiera. Almacenamiento como un disco duro, un USB, lo que te dé la gana. Por lo demás, pues bueno, ya sabéis, tener pues todo lo que puedes tener, todas las aplicaciones que puedes tener en un móvil las puedes tener aquí perfectamente. Yo de hecho hasta hace poco tenía instalado hasta Netflix, por si alguna vez me aburría aquí en el coche y quería ver Netflix, pues lo puedes ver. Tienes conexión por Wi-Fi, te puedes conectar por Wi-Fi. Ahora mismo yo estoy conectado, vamos a irnos aquí a los ajustes, Wi-Fi. Yo ahora mismo estoy conectado a lo que sería mi móvil. Si quisiera poner, por ejemplo, algo en internet, es tan sencillo como pues mismo YouTube. Me voy al y bueno, pues puedo poner lo que me dé la gana desde aquí sin mayor problema.
o como os dije, también lo puedes conectar a través de una, bueno, puedes tener internet directamente a través de una tarjeta SIM que tienes para insertar en la misma radio. Por lo demás, pues ya os digo, estoy muy a gusto con lo que es la calidad de sonido, porque la verdad que estaba un poquito preocupado. Normalmente cuando es una radio así, la calidad del sonido al amplificar no suele ser muy buena. En este caso estoy bastante contento, no puedo decir que no. Mejora muchísimo, bueno, hemos mejorado muchísimo los graves y todas las frecuencias en general con el tema este de amplificar. Y por lo demás, pues poco más. Ahora os voy a enseñar un poquito el maletero en la parte de atrás y ya terminaríamos.